El universo del black metal es infinito, infinito como lo es la mente humana. Es wagneriano, nihilista, disidente, transgresor y violento, pero también tiene tintes de humanismo entre las líneas escabrosas y los universos caóticos que componen cada pieza. El black metal de la mano de sus creadores se deleita en la oscuridad, la misantropía, el suicidio y el aislamiento. Es música para ser discernida, escuchada e interiorizada en solitario por individuos alienados. Es música elitista, es la convergencia de la melancolía extrema, el caos y la parte más oscura pero humana de todo aquello que el hombre puede crear. Es así que, buscando los orígenes del black metal, mucho más atrás en el tiempo, más allá de Venom y esa primera oleada, nos encontramos en la historia del incipiente Charles Baudelaire, como un precursor del black metal en un sentido lírico, puesto que en sus letras radica el hedor de lo oculto. Charles Baudelaire llegó al mundo un 9 de abril de 1821, en París. Una figura más que adelantada a su época, personaje que se movía entre los claroscuros, un dandy, un seductor, un borracho de la vida, que vivía de sus ingentes placeres, hasta desgarrar los matices amargos de la existencia para dar forma a su obra. Curiosamente, el nacimiento de Charles ocurrió el 9 de abril de 1821 en París, la ciudad que lo vio nacer, y un par de siglos después, el 8 de abril de 1991, es Per Yngve Ohlin, mejor conocido como Dead, quien da fin a su vida. Fechas quizá inconexas en los hechos y lejanas en el tiempo, pero es en ese punto, con la muerte de Dead como un referente de la historia del black metal y el advenimiento de Charles al mundo con sus letras envenenadas y su visión ponzoñosa del mundo, donde el black metal y la obra de Charles convergen. Charles no fue un escritor prolífico, tampoco un gran crítico, pero escribió ensayos sobre arte, literatura, poesía. Su propia poesía puede leerse también como filosofía social, y fue también el espejo de una época y triste presagio de la nuestra. En aquella época, Víctor Hugo vivía en su gran casa y era nombrado alcalde de París, mientras que nuestro estimado Charles se paseaba andrajoso y elegante por los suburbios, bebiendo de la fuente del miedo y de los placeres más mundanos. Mientras Hugo fue un enamorado de la vida, Baudelaire puede definirse como remedio de todo aquello que la sociedad bien pensante del momento, o de todos los momentos en realidad, podría aborrecer. Cuando llegó su muerte, sus flores del mal fueron olvidadas por mucho tiempo, y solo con el reconocimiento de Sartre en su famoso ensayo, se volvió a hablar del poeta. En parte, Baudelaire, el Baudelaire que conocemos, es una recreación de Jean-Paul Sartre, quien también nos haría retomar el gusto por Poe. El filósofo llevó al escritor a su terreno, desde luego, y tomó el spleen de Charles como un símbolo de la nada y del tiempo, como la condena del hombre moderno. Desde luego, no iba para nada desencaminado, y si algún escritor pudiera considerarse como precursor del existencialismo, y desde otra perspectiva también como precursor del black metal, ese sería Charles Baudelaire. El Charles que conocemos hoy en día fue creado por él mismo como un personaje. En su libro más aclaratorio, La Fanfarlo, ahí es como él crea el personaje y se define a sí mismo como un dandy. El personaje va alcanzando cotas místicas, mientras el hombre, el escritor, el poeta, se sumerge en lo más profundo de sus miedos, en su miseria más humilde. Baudelaire sufrió apoplejía, apenas si podía hablar, y mucho menos era entendido. Pero aquí me queda preguntarse si alguna vez realmente fue entendido. Baudelaire muere como vive, como un cuento de su maestro Poe, sin voz, en compañía del retrato siempre bello
diabólico que un día quiso pintar. Charles es considerado uno de los poetas malditos más influyentes. Fue censurado en su época por expresar elementos inmorales tales como la drogadicción y la prostitución. Las Flores del Mal es una obra cuyo sustento se enmarcan en los pecados, las banalidades y las formas en las que el hombre busca su trascender en el mundo. Como referencia, tomaremos un fragmento de su poema, Un cadáver. Y el cielo miraba a ese soberbio cadáver florecer como una flor. Tan espantoso era el hedor que creías, que te desmayarías en la hierba. Los moscardones zumbaban alrededor de ese vientre pútrido, del que salían negros batallones de gusanos, que resumaban como un líquido pesado a lo largo de esos jirones vivos. Notamos cómo Charles conceptualiza la muerte y la simbología presente en la obra de Las Flores del Mal, donde muestra la total fascinación por la muerte, lo cual es evidente en sus poemas, y es presentada de forma romántica. Es un medio para alcanzar el fin del sufrimiento. Asimismo, la muerte representa una vía de escape a los males de su tiempo, y por supuesto del propio ser humano en relación con sus demonios. De esta relación nace el spleen, el cual de forma breve representa insatisfacción por la vida, por la sociedad, y la incomprensión de la sensibilidad. Charles, a lo largo de sus obras, también hace una crítica constante a la vulneración de la creencia de las personas a partir del hombre mismo. Condena a la Iglesia porque no es lo espiritual lo que prevalece, sino la interpretación humana de los acontecimientos sagrados que deforman la realidad que vivimos. Al final, Dios no es el problema, sino quienes construyen la figura de Dios, adaptándola a los intereses que estos persiguen. Las religiones siempre han sometido a interpretaciones, buscando esconder el carácter criminal de aquel entonces, y el cual prevalece hasta nuestros días. Por otro lado, Charles nos ofrece la figura de los observadores urbanos, o flaneurs, como él los llamó. Los flaneurs son aquellos observadores con matices oscuros, radicados en las grandes urbes de su época. El flaneur, un hombre desapegado y capaz de cualquier cosa en cualquier momento, ha trascendido el tiempo, tomando forma en aquellos individuos que transitan la senda del black metal, auspiciados en un mundo de claroscuros, atentos a lo que acontece en el mundo y observando desde las sombras. Pero, ¿dónde se encuentra la relación de la senda literaria trazada por Charles Baudelaire y el black metal? La profundización e interiorización de la obra de Charles y la escucha activa del black metal, más allá de sus obvias características estéticas y la brutalidad inherente que cada uno a su manera posee, nos lleva a ejercicios de análisis profundo de nuestra naturaleza, de tal forma que, en el ejercicio de la lectura y de la escucha, de construir cada poema, cada riff, cada verso, implica un rompimiento interno y la edificación de nuevos arquetipos. Implica recorrer nuevas sendas de introspección y conocimiento. Implica un paso hacia el abismo, mirar hacia aquella luz que hiere. Actos que bajo diversas tesituras fortalecen nuestro sentido crítico y la razón, con un consecuente derrumbe de creencias obsoletas y caducas, que han estado ahí, haciendo mella en el desarrollo de cada individuo. Esto nos permite entender la vida desde muy diversos enfoques, y por supuesto, asumir nuevos roles y posturas desde la razón, apartarse de la multitud, y andar a pasos lentos la senda del lobo. En la obra de Charles, la vida, la muerte, la moral, el amor, el desprecio, el odio y el erotismo se ven a la cara como una serie de deseos y emociones tan propios del hombre que busca la aceptación entre su tribu, y lo espiritual como una búsqueda constante de la divinidad que jamás podremos alcanzar. Coexisten lo moral y lo inmoral, dos fuerzas brutales emanadas de la sociedad que impulsan su rebeldía y sed de libertad, con la muerte como un aliciente para seguir adelante en el mundo que critica, como un remedio para el hastío de la modernidad en la que, como él, navegamos día con día. Para finalizar, las letras ponzoñosas de Charles y los riffs modernos y versos guturales que emanan del black metal comparten la esencia del hastío, del caos,
Comparte la contemplación de la vida desde las sombras, la apreciación de nuestra naturaleza con otros matices. Somos flaneurs navegando en el hastío de nuestra modernidad, sucumbiendo día con día en los brazos del spleen. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Saru más.